Mi hija volvía a casa más tarde de lo habitual, lo que descubrí me dejó sin palabras. Mi hija volvió a casa tarde, insistiendo en que había estado con su padre, el hombre al que enterré hace 3 años. Desesperada por obtener respuestas, decidí seguirla, solo para descubrir una verdad que nunca esperé. Algo no funcionaba desde hacía 2 semanas con Lila, mi hija de 9 años. Al principio no sabía qué era. Llegaba a casa más tarde de lo habitual. Al principio, eran solo 10, quizá 15 minutos, así que no le di importancia, pensando que se quedaba con los amigos. Pero luego esos pocos minutos se convirtieron en casi 1 hora, y mi corazón empezó a acelerarse cada vez que el reloj pasaba de su hora habitual. Le preguntaba, tratando de mantener la informalidad, Lila, cariño, ¿por qué llegas tan tarde? Y cada vez se encogía de hombros, con voz ligera, como si nada. Oh, solo unas cosas extraescolares, mamá. Pero el caso es que yo conocía su horario al dedillo. Había memorizado todas las actividades extraescolares, todas las notas de los profesores. No había actividades extraescolares nuevas, nada añadido al calendario. Mi instinto me decía que algo no iba bien, pero no quería presionarla demasiado. Pensé que quizá necesitaba su espacio. Quizás solo fuera una fase. Pero todo cambió el martes pasado. Ese día llegó a casa más tarde de lo habitual. Sus ojos, normalmente brillantes, parecían cansados, sus pasos lentos al quitarse los zapatos. Se me hizo un nudo en el estómago. Lila, dije, con la voz más aguda de lo que pretendía, ¿dónde has estado? Es la 3ª vez esta semana. Tienes que decirme qué está pasando. Lila se detuvo en seco y su pequeño cuerpo se tensó. Se volvió hacia mí, con los puños apretados a los lados. Mamá, deja de preguntarme eso, gritó, con la voz temblorosa por la frustración. He estado paseando con papá todos estos días. Me quedé de pie, mirándola fijamente, intentando encontrarle sentido a lo que acababa de decir. Cariño. Empecé, pero tenía la garganta seca y apenas me salía la voz. ¿Qué has dicho? Lila se cruzó de brazos y me miró con los labios apretados. Estaba con papá. Sigues diciendo que está muerto, pero mi verdadero padre está vivo. Sentí que la habitación daba vueltas. Meike y mi marido, su padre le había muerto hacía 3 años en un accidente de coche. Lila había estado allí en el funeral, cogiéndome la mano, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Sabía que se había ido. ¿Cómo podía decir esto ahora? Cariño, escúchame, le dije, arrodillándome a su altura, intentando mantener la voz firme. Tu padre, Meike, falleció. Ya lo sabes. Estuvimos juntas en el funeral. ¿Qué quieres decir con que estuviste con él? Y no, Meike no, espetó, con los ojos entrecerrados, como si fuera yo quien no lo entendiera. Alguien me dijo la verdad. Ahora sé que no era mi verdadero padre. Se me hundió el corazón en el estómago. ¿Quién te lo ha dicho?, susurré, con la voz temblorosa. ¿Quién te ha dicho que Meike no era tu padre? El rostro de Lila se endureció. No te lo voy a decir. De todos modos, no me creerías. Lila, por favor, le supliqué, alargando la mano para tocarle el brazo, pero ella se apartó de mí de un tirón. ¿Quién te está diciendo esas cosas? Me miró un segundo más, con el cuerpecito tembloroso de rabia, y luego giró sobre sus talones y subió furiosa a su habitación, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, con la mente llena de preguntas. ¿Quién iba a decirle a una niña de 9 años que su padre no era realmente su padre? Y lo que es peor, ¿con quién se veía después del colegio, diciendo que era él? A la mañana siguiente, me harté de preguntarme cosas. Tenía que saberlo. Así que me tomé el día libre en el trabajo, aparqué el automóvil cerca del colegio y esperé. Sonó el último timbre y la vi. Lila salió del edificio con la mochila al hombro, pero no se dirigió hacia su grupo habitual de amigos. En lugar de eso, fue en dirección contraria, hacia el parque. El corazón me latía con fuerza mientras la seguía a cierta distancia, lo bastante cerca para verla pero lo bastante lejos para que no se diera cuenta de mi presencia. No estaba segura de lo que esperaba, una extraña, una broma cruel o algo más siniestro. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Mientras Lila se dirigía al parque, la seguí, manteniendo las distancias. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Con quién se iba a reunir? ¿Y por qué le llamaba papá? El corazón me latía con fuerza mientras la seguía, manteniéndome a una distancia suficiente para que no se diera cuenta de mi presencia. No podía evitar la sensación de que estaba a punto de descubrir algo para lo que no estaba preparada. Cuando llegó a un banco del parque, lo vi, un anciano, sentado tranquilamente, esperándola. No era la figura espeluznante que había imaginado. En cambio, parecía frágil, con el pelo blanco y ralo y una chaqueta a cuadros que parecía haber visto días mejores. Tenía los zapatos gastados y las manos apoyadas en un bastón. A Lila se le iluminó la cara en cuanto lo vio y, antes de que pudiera detenerla, corrió hacia él. «Papá», gritó mientras lo abrazaba. Me quedé helada. «¿Papá? ¿Qué estaba pasando?» El viejo rió suavemente y le devolvió el abrazo. «Te he echado de menos, cariño», y dijo suavemente. «¿Has tenido un buen día en el colegio?» Lila se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Estuvo bien, pero mamá no para de preguntarme dónde he estado. No lo entiende. Sigue pensando que mi padre es Meike». Su rostro se tensó un momento y, aunque intentó sonreír, no lo logró por completo. «Tu madre te quiere, Lila. Solo está preocupada por ti. Eso es todo». No podía permanecer oculta más tiempo.
Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera ponerse al día, y di un paso adelante, con la voz temblorosa. Lila. ¿Quién es? Ambos se volvieron para mirarme. Las mejillas de Lila se sonrojaron y bajó rápidamente la mirada hacia sus zapatos, pero el anciano me dedicó una pequeña y triste sonrisa. Tú debes de ser Emily, dijo en voz baja. Lo miré fijamente, con una mezcla de confusión y rabia burbujeando en mi interior. ¿Quién eres tú?, le pregunté. ¿Por qué le dices a mi hija que eres su padre? El anciano soltó un largo suspiro y se miró las manos. No soy su padre, dijo en voz baja, y luego me miró con ojos cansados. Me llamo Henry. Era el padre de Mike. Parpadeé, atónita. ¿El padre de Mike? Las palabras me resultaban extrañas en la lengua. Pero Mike me dijo que su padre falleció cuando él era niño. Nunca mencionó. Henry me cortó suavemente. No hablaba de mí porque yo no formaba parte de su vida. Me fui cuando él era joven, y cuando intenté volver, bueno, ya era demasiado tarde. Sentí que me flaqueaban las piernas y me hundí en el banco, a su lado. Entonces, ¿te has reunido con Lila haciéndote pasar por Mike? No, dijo Henry rápidamente, sacudiendo la cabeza. Nunca haría eso. No le he mentido. Lila me encontró un día en el parque. Empezó a hablarme de su padre y la reconocí enseguida. Es mi nieta. No me recuerda de antes, cuando Mike me dejó. La mente me daba vueltas. Miré a Lila, que miraba al suelo, jugueteando con sus zapatos. Lila, dije en voz baja, ¿por qué no me lo habías contado? Se encogió de hombros, con la voz apenas por encima de un susurro. No creí que lo entenderías. Solo quería saber más cosas de papá. No recuerdo mucho y... Henry me cuenta historias sobre él. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Siempre había intentado mantener vivo el recuerdo de Mike para Lila, pero quizá había estado demasiado envuelta en mi propio dolor para darme cuenta de que ella necesitaba más. Aún así, este hombre, este desconocido que había desaparecido de la vida de Mike, ¿cómo podía confiar en él ahora? La voz de Henry irrumpió en mis pensamientos. No intento ocupar el lugar de Mike, Emily, dijo, con la voz cargada de emoción. Sé que no lo merezco. No estuve ahí para él, y eso es algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. Pero Lila, es todo lo que me queda de él. No sabía qué decir. La ira que había sentido momentos antes se desvanecía lentamente, sustituida por algo que no esperaba, simpatía. Aquí había un hombre, destrozado por los errores de su pasado, intentando hacer las cosas bien, aunque fuera demasiado tarde para Mike. Y Lila, sin saberlo, había encontrado a su abuelo. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Henry, ¿por qué no le tendiste la mano? ¿Por qué has esperado hasta ahora? Miró al suelo, con los hombros caídos. Mike no me quería en su vida. Lo dejó claro. Cuando me enteré del accidente, fui al funeral, pero me mantuve en la sombra. No me sentía con derecho a enfrentarme a nadie. Y luego, bueno, cuando vi a Lila aquí, no pude mantenerme alejado. Me recordaba tanto a él. Tragué saliva y miré a Lila, que me observaba con ojos muy abiertos y preocupados. Mamá susurró, solo quería saber más cosas de papá. Henry me cuenta todas esas historias. Es como si volviera a imaginármelo. Sus palabras me rompieron el corazón. Me arrodillé delante de ella y tomé sus manos entre las mías. Cariño, no sabía que te sentías así. Podrías haber hablado conmigo. No quería entristecerte, dijo, con la voz temblorosa. Sé que te duele cuando hablamos de él. Se me llenaron los ojos de lágrimas y la abracé. No pasa nada, Lila. Podemos hablar de él siempre que quieras. Quiero mantener vivo su recuerdo también para ti. Henry se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Si quieres que me vaya, lo haré, dijo en voz baja. No pretendía causar ningún problema. Le miré, aquel hombre frágil y arrepentido que había perdido la oportunidad con su hijo y ahora se aferraba a la única conexión que le quedaba. Mi ira se había desvanecido, sustituida por una extraña sensación de comprensión. No, dije suavemente, poniéndome en pie. No tienes que irte. Lila necesita una familia, y quizá tú también. Empecemos de nuevo. Pero lo haremos juntos. Los ojos de Henry se llenaron de lágrimas y asintió, con la voz ronca como un susurro. Gracias. Mientras caminábamos hacia casa aquella noche, la pequeña mano de Lila se aferró con fuerza a la mía, y su otra mano alcanzó la de Henry. No fue el reencuentro que había imaginado, pero fue algo. Una segunda oportunidad, para todos nosotros. Y en ese momento, me di cuenta de que la familia no solo tenía que ver con el pasado. Se trataba del futuro que aún podíamos construir, juntos. Esta obra está inspirada en hechos y personas reales, pero se ha ficcionalizado con fines creativos. Se han cambiado nombres, personajes y detalles para proteger la intimidad y mejorar la narración. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia y no es intención del autor. El autor y el editor no garantizan la exactitud de los acontecimientos ni la representación de los personajes, y no se hacen responsables de ninguna interpretación errónea. Esta historia se proporciona tal cual, y las opiniones expresadas son las de los personajes y no reflejan los puntos de vista del autor ni del editor.